Perfecto, muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller de análisis financiero. Para analizar los estados financieros de una empresa, la anterior sesión lo que hemos visto de manera general, a ver los estados financieros. Hemos trabajado con 3 empresas, pero sin embargo hoy puntualmente vamos a ver una herramienta que son las razones financieras. Las razones financieras es la herramienta financiera más utilizada para hacer análisis financiero. No quiere decir para nada que sea la única, pero sin embargo hoy vamos a aplicar esa herramienta. Esa es la finalidad de esta sesión. Entonces, sin más que decirle, vamos a comenzar a avanzar, ¿ya? Primero, la pregunta básica es: ¿qué es una razón financiera? Pues bien, una razón financiera, como acá lo tienen explicado, es una división. O sea, una razón financiera es un cociente. Una razón financiera es un cociente, es una división desde el punto de vista matemático, es una fracción. Eso es una razón. Pero, ¿qué es una razón financiera? Una razón financiera igual es una división, pero entre dos cifras que guardan relación. Es decir, entre dos cuentas que tienen alguna relación. Una razón financiera es un cociente entre dos cuentas que guardan alguna relación. Ahora bien, las razones financieras se dividen en 4 grupos. Primero tenemos las razones de liquidez. Las razones de liquidez. Las razones de liquidez que miden la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Es decir, las razones de liquidez responden a la pregunta: ¿la empresa puede pagar sus obligaciones a corto plazo sin problemas? Si la respuesta es afirmativa, se dice que la empresa es líquida. La liquidez le garantiza a la empresa vivir en el corto plazo. Es decir, la liquidez garantiza que termina el mes y la empresa cuente con los recursos suficientes para pagar sueldos, para pagar alquileres, servicios básicos. Es decir, la empresa puede cumplir con todas sus obligaciones que son inherentes al corto plazo. Ahora, las principales razones de liquidez son las siguientes. Primero tenemos la liquidez corriente. La liquidez corriente es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, para hacer un buen análisis, lo primero que tengo que hacer es calcular la razón. A ver, vamos a calcular la razón y vamos a asumir que tenemos una liquidez corriente de 2. ¿Qué quiere decir una liquidez corriente de 2? Una vez que usted calcule la razón, lo segundo es que usted tiene que saber interpretar qué quiere decir esa razón. Se sobreentiende que por un tema matemático, debajo del 2 tenemos la unidad. Es decir, como numerador tenemos el activo corriente y como denominador tenemos el pasivo corriente. Si la empresa tiene una liquidez corriente de 2, ¿qué es lo que podemos decir? Es decir, podemos decir que la empresa, por cada peso que debe, tiene 2 pesos para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Si la empresa debe 1 en el corto plazo y tiene 2 para pagarlo, decimos que la empresa es líquida. Entonces, bajo esa lógica, el nivel mínimo de liquidez corriente que debe tener una empresa es de 1. Si el liquidez corriente, por ejemplo, fuera una liquidez corriente de 0,5, por ejemplo, esto nos quiere decir que la empresa, por cada peso que debe, tiene 0,5 para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. Es decir,
estamos ante una empresa que con sus activos corrientes no puede hacer frente a sus pasivos corrientes. Es decir, una empresa no líquida. Y la pregunta central que debemos hacernos en este punto es una empresa que por determinadas circunstancias tenga una liquidez corriente, por ejemplo, de 0,8. ¿Qué sucede con esta empresa en el corto plazo? Una empresa con una liquidez corriente de 0,8 ¿puede vivir en el corto plazo? La respuesta es sí, puede vivir en el corto plazo. Pero si no puede cubrir sus obligaciones corrientes, ¿qué pasa? En este caso, cuando las empresas tienen una liquidez corriente menor a 1, para cubrir las obligaciones de corto plazo, necesariamente tendría que haber aporte de capital o préstamo de terceros. ¿Por qué? Porque los sueldos y los salarios se tienen que pagar los alquileres, la maquinita tiene que funcionar. Puede ser que por determinadas circunstancias la liquidez corriente sea menor a 1, o una situación desfavorable del entorno, pero para que esa máquina funcione, el dinero tiene que venir de alguna parte. Ya sea préstamo de tercero o ya sea aporte de socios. ¿Por qué no menciono el banco? Porque el banco lo primero que te va a ver es la liquidez. Si tienes una liquidez menor a 1, entonces quiere decir que no eres líquido. Y si no eres líquido, ¿cómo me vas a pagar mi crédito? Entonces, pero si la liquidez corriente es menor a 1 de manera constante, en esa situación la empresa va a quebrar en el mediano plazo por problema de liquidez. Es decir, se puede dar esta figura de manera momentánea, 1 o 2 gestiones, pero de manera recurrente es insostenible en el tiempo. Ahora, para hacer un buen análisis, calculo lo que les estoy enseñando. Interpreto. Tengo que saber leer ese número. Una vez que tenga ese número, ¿cómo sé que ese número es bueno o es malo? ¿Cómo sé que ese número es bueno o malo? Cuando ustedes hagan un análisis, es importante tomar en cuenta la historia. La historia. Por ejemplo, si hablamos de la liquidez corriente y tenemos una gestión, tenemos 2 gestiones, tenemos 3 gestiones, y ustedes ven que partimos de 4, llegamos a 2 y tenemos 1,5, nosotros podemos decir que esta empresa analizada en el último periodo es líquida, porque por cada peso que debe tiene 1,5. Pero vean ustedes, colegas, que el comportamiento es decreciente. Esta empresa es líquida, pero tiene un comportamiento preocupante. Entonces, cuando hago un análisis, es importante ver el comportamiento histórico del indicador. Primera variable. Es igual que nosotros como personas. ¿Cómo sabe que hoy estoy mejor que ayer? He enflaquecido, tengo mejores ingresos, he crecido de forma intelectual. Siempre nosotros constantemente, para saber si estamos bien o estamos mal, usamos como referencia la historia. Es un componente importante de un buen análisis financiero. Otra variable importante es cómo sabemos que estamos bien. Cuando las chicas van a una fiesta, ¿cómo saben que están bien, simpáticas? Ratingos miran a sus iguales, ¿no ves? ¿Sí? No, la comparación permite saber si estamos mejor o peor en diferentes variables. Lo mismo en las empresas. ¿Cómo sé que 1,5 es bueno? Tendría que compararme con una empresa similar del mismo rubro, pero para que eso ocurra en nuestro medio es un poco complicado, porque las empresas son reacias a brindar su información. Para hacer la comparación, el único sector acá en Bolivia que maneja datos públicos son los bancos. Entonces nosotros podríamos comparar la liquidez de Banco Sol con la liquidez de Fácil o la liquidez del Banco A con el Banco B. Podríamos hacer este análisis, que sería importante. Repito, veo mi historia, 2, me comparo con un igual,
Y la tercera es ver si ese indicador tiene parámetros. Parámetro quiere decir, por ejemplo, la nota en campo académico. La nota, usted bien sabe que 51 significa aprobar, 100 significa excelente, 0 significa terriblemente mal. Entonces, tengo que ver si ese indicador tiene parámetro. En este caso, la liquidez corriente sí tiene un parámetro. Me dice que 1 es lo mínimo. 1 es lo mínimo. Menor a 1, ya tenemos problemas. Entonces, para ver si la empresa es líquida o no, este es el indicador que uno tiene que mirar, la liquidez corriente. Y dado que es difícil poder hacer comparaciones, me comparo con la historia y veo cómo ha evolucionado ese indicador a través de la historia. Entonces, recapitulando. Punto número 1, calculo el numerito. 2, sé qué significa ese numerito. 3, veo el comportamiento histórico. Hasta ese punto, lo que usted está haciendo es una descripción, una lectura de cómo ha evolucionado ese número a través del tiempo. Pero aún usted no ha hecho análisis. Cuando usted hace un análisis financiero, cuando responde a la siguiente pregunta: ¿por qué pasamos de una liquidez corriente de 2 a 1,5? Cuando usted responde a la pregunta del por qué cambió ese numerito, usted ya está haciendo un análisis financiero. Entonces, el análisis financiero va más allá de la interpretación, va más allá de saber qué significa el número, sino en explicar el por qué ese número ha cambiado a través del tiempo. Hasta aquí, señores, ¿se entiende? ¿Les queda claro? Sí. Licenciado, muy buenas tardes. Sí, está claro, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con otras razones importantes. Dentro de la razón de liquidez, tenemos, por ejemplo, la liquidez ácida, que a diferencia de la razón anterior, la liquidez ácida es importante. Porque fíjense que al activo corriente, ¿qué restamos? Le restamos el inventario. Al activo corriente le restamos el inventario. Entonces, la liquidez ácida responde a la siguiente pregunta. Esta es la pregunta. ¿Y qué pasaría si no vendiéramos el inventario? ¿Aún podríamos pagar nuestras obligaciones a corto plazo? Esa es la pregunta que responde a la liquidez ácida. Por ejemplo, si una empresa tiene una liquidez corriente de 2, pero usted calcula su liquidez ácida y su liquidez ácida le da 0,8, quiere decir que esta empresa, sin tomar en cuenta los inventarios, por cada peso que debe, solo dispone de 0,8 para pagar sus obligaciones de corto plazo. Es decir, que esta empresa, sin tomar en cuenta los inventarios, no podría cubrir sus obligaciones a corto plazo. ¿Eso es malo? Tendríamos que ver el comportamiento histórico para ver si es malo. A diferencia de la liquidez corriente, que me dice que 1 es lo mínimo, la liquidez ácida va a variar de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, no existe un número que me diga, este número es bueno para todos. No, tengo que ver el comportamiento histórico para ver si este indicador me está dando mensaje. Por ejemplo, si usted analiza la liquidez corriente de una empresa y supongamos esta situación, liquidez corriente, tengo un periodo 1, tengo el periodo 2, tengo el periodo 3, y usted identifica que la liquidez corriente de la empresa, aquí tenemos 2, va aumentando a 2,5, 2,8, y usted observa que la liquidez ácida parte de 1,5, llega a 1 y luego llega a 0,5. Entonces, ahí observamos de manera clara que la posición de liquidez de la empresa ha mejorado
pero la posición de liquidez ácida se ha deteriorado. Entonces, en este punto yo me hago preguntas. Y ahí lo que acá observamos, si se da esta figura, es que el inventario de la empresa cada vez está rotando menos. El inventario se está volviendo muy pesado. Es muy probable que tengamos productos en el inventario de hace mucho tiempo atrás que no se está rotando y hace que mi inventario sea pesado. Cada vez el inventario tiene más importancia en esta empresa. Y eso obviamente no es bueno. El comportamiento de la liquidez corriente y la ácida tienen que ser en igual sentido, hacia arriba o hacia abajo. Nunca en sentido, en este caso el sentido es terrible, ¿no? O sea, mejoro mi posición de liquidez corriente, pero cada vez mi inventario se vuelve más pesado. Ahora bien, si comparamos dos empresas del mismo sector, por ejemplo, si por ejemplo usted tiene la empresa A y usted tiene una empresa B, ojo, tiene que ser del mismo sector. Y acá tenemos una liquidez corriente de 4, una liquidez ácida de 0,8 y la otra empresa tiene una liquidez corriente de 2 y una liquidez ácida de 1,2. Entonces nos surgen interrogantes. ¿Qué empresa tiene un mejor grado de liquidez? Si la pregunta es ¿qué empresa es más líquida? Usted tiene que fijarse en la liquidez corriente. Efectivamente, la empresa A tiene un mayor nivel de liquidez corriente. Ahora, ¿pero qué empresa tiene menor riesgo de cumplimiento? ¿Qué quiere decir riesgo de cumplimiento? Es decir, que ¿qué empresa, sin tomar en cuenta los inventarios, tiene mayor capacidad para pagar las obligaciones a corto plazo? Y efectivamente que si nosotros nos basamos en ese indicador, desde luego, la empresa B, sin tomar en cuenta los inventarios, podría pagar las obligaciones. Entonces, podríamos concluir que efectivamente la empresa A es líquida, pero con un elevado riesgo de cumplimiento. Escúcheme lo que estoy diciendo, elevado riesgo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si no tomo en cuenta el inventario, no podría pagar. Sin embargo, la empresa B es líquida, sí, porque su liquidez corriente es mayor a 1, pero con un bajo riesgo de cumplimiento. Es decir, si no toma en cuenta los inventarios, igual podría pagar sus obligaciones. Otro indicador, hasta aquí, ¿está todo ok? ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto, genial. Gracias, Martín. Continuando con los indicadores, existe otro indicador todavía mucho más preciso, que es la liquidez inmediata. La liquidez inmediata es la disponibilidad sobre el pasivo corriente. Por ejemplo, si la empresa tiene una liquidez inmediata, este indicador generalmente se lo expresa en porcentajes. Si una empresa tiene una liquidez inmediata del 5%, por ejemplo, una liquidez inmediata del 30% o una liquidez inmediata del 100%. Veamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos la empresa A, tenemos la empresa B, y acá tenemos la empresa C. Por ejemplo, la empresa A. La empresa A, tener una liquidez inmediata del 5%, quiere decir que si todos nuestros acreedores vienen mañana tocando la puerta, con dinero constante y sonante, solamente al 5% nosotros le podríamos devolver. La empresa B, si le tocan la puerta, solamente al 30% le podríamos devolver. La empresa C, al 100%. Qué espectacular, ¿no? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de las tres empresas creen que es un banco? ¿Cuál de las tres empresas ustedes creen que es un banco?
La A, la B, la C. A ver, estoy viendo acá el chat. Me pueden responder también en el chat por si acaso, ¿no? Lo estoy viendo ahorita. ¿Cuál empresa creen ustedes que es un banco? A ver, ¿qué me dicen en el chat? No tengo respuestas. ¿Cuál era su pregunta? Disculpe. Pregunto nuevamente. De acuerdo a lo que les he explicado, ¿qué empresa ustedes creen que es un banco? De las tres. Uno podría pensar que un banco debería tener una liquidez inmediata del 100%, ¿no es cierto? ¿La B? Pero lo correcto es la B, ¿no? La B correcto. Más o menos esa es la liquidez inmediata de un banco. Es decir, que si todos fuéramos al banco a retirar nuestro dinero, el banco no contaría con efectivo para devolvernos. Y eso es normal, no es malo, ¿no? Porque el banco, ¿qué hace? Trabaja con nuestro dinero. Nuestro dinero el banco lo tiene prestado, ¿no es cierto? Entonces, este indicador no tiene parámetros. Ahora, si no tiene parámetros, profesor, ¿cómo sé qué es bueno, qué es malo? Ah, vea la historia, ¿no? Vea la historia. ¿Cómo está la historia? Para ver si el indicador es bueno o es malo. Pero, ¿qué usted me sugiere? Bueno, lo que yo sugiero que para que la gestión de la liquidez, primero es que establezcan bandas. Es decir, que establezcan un límite máximo y establezcan un límite mínimo. Ahora me explico. Tener un elevado nivel de liquidez inmediata no es bueno. ¿Por qué? Porque significa tener mucho dinero inmovilizado. No se olvide que disponibilidad es constante, es dinero constante y sonante la disponibilidad. ¿De qué le sirve a usted tener una liquidez inmediata del 100%? Eso es tener mucho dinero inmovilizado. Invierta ese dinero. Invierte en un activo. Haga crecer su empresa. Y si no sabe qué hacer con ese dinero, pues déselo al dueño. Déselo al dueño. Pero tener mucha liquidez inmediata tampoco es óptimo. Pero tener un bajísimo nivel de liquidez inmediata. ¿Y qué es bajísimo? Eso lo define la empresa. La empresa, con base a la experiencia, define cuál es el nivel mínimo necesario para operar. Define su nivel óptimo de disponibilidad. La empresa lo define. Ahora, si bajamos de ese límite, si bajamos del mínimo, se prende un poquito rojo que me dice, mira Juan, vamos a tener problema de liquidez. Entonces ahí tenemos que ya ver la manera de buscar financiamiento para poder afrontar los problemas que vamos a tener en el corto plazo. Eso es una forma de gestionar la liquidez. La otra forma de administrar la liquidez, que es la que se hace y es la que se debe hacer, es la planificación a corto plazo. Yo he analizado empresas, por ejemplo, que tienen una liquidez corriente de 1 o cercana a 1. 1,01. Ahora pónganse a pensar ustedes, una liquidez corriente de 1,01. Es como andar una cuerda, ¿no, señores? Pero en este caso, cuando la liquidez corriente es cercana a 1, ahí es importante la planificación. Es decir, que el gerente financiero tiene que planificar de manera rigurosa en qué momento va a percibir los ingresos y en qué momento va a tener que pagar para que el negocio no se pare por falta de dinero. Entonces, para gestionar la liquidez, lo importante es planificar, es proyectar mis futuros ingresos y mis futuros egresos y ver que mis ingresos sean mayores a los egresos para que así pueda, no solamente eso, que mis ingresos sean mayores a los egresos, los tiempos, es decir,
que perciba el ingreso en el tiempo oportuno para poder pagar la obligación en el tiempo oportuno y de esa manera mi imagen como empresa no se vea perjudicada. Entonces, para cerrar esto de la liquidez, cuando usted haga un análisis de liquidez, tiene que responder la siguiente pregunta. ¿La empresa es o no es líquida? ¿Es o no es líquida? Entonces, terminamos con esa conclusión. ¿Es o no es líquida? Y el comportamiento me dice mucho. Genial. Con eso cerramos todo lo que es el tema de la liquidez. Otros indicadores importantes son los indicadores de eficiencia. Dentro de los indicadores de eficiencia, ¿cuál es el concepto? Miden la eficiencia en la gestión de los activos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted contrata a un gerente, usted le da su balance al gerente. O sea, usted le da un balance. Y un balance, como todos ustedes bien saben, son estudiantes de ciencias empresariales, tengo profesionales del área. Está integrado por activos, por pasivo y por patrimonio. Cuando usted contrata a un gerente, al gerente, ¿usted qué le da? Le da sus activos. Le dice, ¿sabe qué? Toma esta empresa, administrarla, haceme más rico. Entonces, los indicadores de eficiencia me van a decir cuán eficiente es mi gerente para el manejo de tus activos. ¿Cuán eficiente es? Y en ese sentido, para lograr ese fin, tenemos indicadores que miden la eficiencia. Por ejemplo, el primer indicador es la rotación de activos, que es las ventas sobre el activo total. Lo primero que uno debe saber como analista es qué significa este numerito. Es la interpretación. Porque una división es extremadamente sencillo, es parte de las matemáticas básicas, y la división no hay problema, todos sabemos dividir. Pero, por ejemplo, un indicador de 4 sobre 1, ¿qué significa eso? El activo, no se olviden que se llama inversión en finanzas, eso lo vimos en la otra sesión previa. El 4 es un resultado, porque la venta es un resultado, es una cuenta de resultado. Entonces, podríamos concluir que la empresa, si invierte un peso, sobre ese peso obtiene en ventas 4. Por cada peso que invierte, ese peso se traduce en 4 pesos en ventas. Entonces, bajo esa lógica, la rotación de los activos me va a decir cuán eficientes somos en manejar los activos para generar resultados. Y eso cómo lo vemos desde el punto de vista práctico. Vuelvo al tema universitario. El principal activo de una universidad es su infraestructura. Si usted tiene un aula para 30 estudiantes, tiene que haber 30 estudiantes. En consecuencia, está haciendo uso eficiente del activo para generar ingresos. Pero si esa aula usted tiene 10, es ineficiente. Si usted tiene un pequeño negocio, tiene una sartenería y tiene un horno, ese horno es su activo principal. Ese horno tiene que estar constantemente produciendo salteñas, ya sea para el consumo interno o para la distribución. Usted está siendo eficiente en el manejo de ese activo. Pero si ese horno no está trabajando todo el tiempo, entonces no está siendo eficiente en el manejo de sus activos. Tiene su hotel, su principal activo es la capacidad instalada, es la infraestructura. Tiene usted habitaciones, tienen que estar esas habitaciones la mayor parte del tiempo ocupadas. Buen manejo de los activos. Entonces, esto me lleva a pensar lo siguiente. Si manejamos de manera eficiente los activos, en consecuencia, vamos a tener un buen resultado en ventas. Y si tengo un buen resultado en ventas, quizás me vaya bien y tenga utilidad. Mientras más eficientes somos, es más probable que seamos más rentables. ¿Cómo sé que es bueno o malo? Aquí el comportamiento me dice mucho. Es decir, todos esperamos que la rotación tenga un comportamiento creciente. O sea, que nuestra eficiencia cada vez vaya en aumento.
Pero sin embargo, hay que ser bien preciso cuando uno analiza una empresa. Por ejemplo, si tenemos una rotación de activos en un periodo 1 y acá tenemos un periodo 2 y acá tengo 2 y acá bajamos 1,5, uno podría decir, mira, bajó la rotación de activos. Entonces la pregunta es, si bajó la rotación de activos, entonces tu empresa es ineficiente. La respuesta no tiene que ser absoluta. Hay que ver que, por ejemplo, puede ser que la empresa hubiera hecho una gran inversión. Puede ser que la empresa hubiera hecho una gran inversión y cuando hacemos grandes inversiones, plasmo en un ejemplo, cito una universidad que construye un nuevo módulo, hace una fuerte inversión. Si construimos un nuevo módulo, pregunto, ¿se va a llenar el primer mes de operaciones? ¿El primer año de operaciones? ¿O va a tener que pasar un tiempo hasta que lo ocupemos de manera plena? ¿Qué dicen ustedes? Por lo general, si no me equivoco, los primeros años son pérdida, ingeniero. ¿Y por qué son pérdidas? Porque generalmente no llegamos a la escala ideal, ¿no es cierto? Entonces, pero son pérdidas previstas. No son pérdidas que nos van a permitir cortarnos las venas, ¿no? Son pérdidas previstas porque no hemos alcanzado aún el volumen óptimo de operación o el equilibrio desde el punto de vista financiero. Entonces, hay que ver si esta disminución de la rotación se debe a que la inversión ha sido fuerte y los resultados no se han visto aún materializados. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que lo genial es que aumente. Si es que baja, hay que ver por qué está bajando y si está bajando efectivamente por una ineficiencia. Ahora, si nosotros vemos que esto está bajando y la empresa no está haciendo inversiones, entonces, es una mala señal esto. Es una mala señal para la eficiencia que la rotación de activos disminuye. No hay un número que me diga que es bueno o malo. No hay un número que me diga que es bueno o malo. La tendencia es lo que me dice todo. Si es alcista o si es un comportamiento decreciente. Pero no me dice, por ejemplo, a ver, 2 es bueno, 1 es bueno. No hay parámetros en este indicador. No existen parámetros que me digan es bueno o es malo. Tengo que ver el comportamiento histórico. Y los otros indicadores que también son importantes a la hora de la eficiencia, tengo que ver cuán eficiente es la empresa en el manejo de las cuentas por cobrar. Y ahí viene el indicador periodo promedio de cobro, que es 360 sobre venta sobre cuenta por cobrar. Este indicador me dice cada cuánto la empresa cobra. Por ejemplo, si usted tiene un periodo promedio de cobro de 30 días, quiere decir que la empresa recupera su venta a crédito en 30 días. Entonces, ¿qué buscamos en finanzas? En finanzas buscamos que cobrar lo más rápido posible. O sea, lo óptimo sería que este indicador baje a través del tiempo. Es decir, que seamos más eficientes en recuperar nuestras ventas a crédito. Luego tenemos el periodo promedio de inventario, que me mide cuán eficientes somos en manejar los inventarios. Si, por ejemplo, tenemos un periodo promedio de inventario de 60 días, eso me indica que esta empresa demora en vender su inventario 60 días. Toda empresa busca vender su inventario lo más rápido posible. Porque si vendemos lo más rápido posible, otra vez volvemos a comprar. Y en cada rotación, es decir, si demoro 60 días, ¿qué quiere decir? Mi inventario baja a 60 días, ya recuperé la inversión y mi utilidad y vuelvo a comprar. Mientras más rápido venda inventario, la empresa va a ser más rentable. Porque más veces al año voy a recuperar mi inversión.
Entonces, esa es la lógica del por qué este numerito tiene que, el comportamiento a través del tiempo tiene que ser decreciente. Luego tenemos el periodo promedio de pago. Este indicador me indica cuánto tiempo la empresa demora en pagar a sus proveedores. Por ejemplo, si el periodo promedio de pago es 45, quiere decir que la empresa demora 45 días en pagar a su proveedor. ¿Qué me dice las finanzas? Las finanzas me dice, trata de negociar más plazo con tu proveedor. Es decir, que las finanzas me están diciendo que yo debo negociar con el proveedor más plazo de pago. Esa es una cosa, que negocie me está diciendo. Pero si la empresa cada vez se demora más en pagar a su proveedor, pero no negoció nuevos plazos, es decir, si tenía que pagarle cada 30 y se hace el vivo, el gerente de finanzas, y le paga cada 60, cada 90, o sea, demora en pagarle, eso tampoco es bueno. Es decir, la finanza me dice, negocia más plazos, o sea, que acuerde con el proveedor más plazos, pero no dice que me aproveche el proveedor y no cumpla con mis obligaciones pactadas de manera previa. Entonces, debo cumplir con mis obligaciones con el proveedor, es decir, cumplir los plazos. En lo posible, buscar mejores condiciones de compra en tema de plazos para favorecer la posición de liquidez de la empresa. Y finalmente, con estos tres componentes, puedo calcular un indicador importante en finanzas, que es el ciclo de conversión de efectivo, que obedece a una fórmula, que es el periodo promedio de cobro más el periodo promedio de inventario menos el periodo promedio de pago. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto sería el ciclo? Si aplicáramos la matemática, ¿no? Sería 30 más 60 menos 45. ¿Cuánto sería, señores? Sería 45 días, ¿no es cierto? Sí, sí. Genial. Sí, licenciado. Perfecto. ¿Pero qué significa ese numerito, no? Para que el negocio se mueva, usted requiere dinero. ¿Cómo funciona el negocio empresarial? Yo invierto dinero en inventario y luego lo recupero con la venta, ¿no es cierto? Estos 45 días significa el tiempo que usted demora en recuperar su inversión, más la utilidad. Porque cuando el cliente percibimos la entrada de efectivo, el cliente me está pagando mi costo y aparte estoy ganando mi utilidad. En consecuencia, toda empresa busca que el ciclo de conversión de efectivo sea más pequeño. Es decir, que mi dinero vuelva a mí más rápido, que mi inversión retorne más rápido. Y para que su inversión retorne más rápido, la finanza me dice, ok, Juan, cobre lo más rápido que pueda, vende su inventario lo más rápido que pueda y negocie con el proveedor mayores plazos de pago. Si usted hace todo esto, si usted sigue mi receta, si usted sigue esta receta, entonces va a lograr la meta financiera de reducir el ciclo de conversión de efectivo de la empresa. ¿Se entiende, señores, hasta aquí? ¿Les queda claro? Sí, licenciado. Está Sí, claro. ingeniero. Perfecto, genial. Entonces, cuando nosotros analizamos las razones de eficiencia, terminamos diciendo la empresa o es o no eficiente. Es eficiente en el manejo de su cuenta por cobrar, es eficiente en la gestión del inventario, es ineficiente en la gestión de sus activos, de sus proveedores, es eficiente en el manejo de todos sus activos, sí o no.
Entonces, cuando vemos nosotros las razones de eficiencia, estamos buscando responder a esa pregunta. O es o no es, blanco o negro. Genial. Continuando con la explicación, vamos a las razones de deuda. Estamos con tiempo. Miden el grado de endeudamiento de la empresa. Es decir, cuán endeudada está la empresa. Y tenemos el índice de deuda como principal indicador. El índice de deuda se interpreta de la siguiente manera. Por ejemplo, si usted tiene un índice de deuda del 40% o tiene un índice de deuda del 60%, ¿cómo lo leo? Bien, hay que entender el activo como inversión. Hay que entender el pasivo como financiamiento. Entonces, podemos decir que la empresa, en este caso, financia esta inversión con 40% de deuda. Y si 40% de deuda, la diferencia es aporte propio. Sin embargo, esta empresa financia la inversión con 60% de deuda. La diferencia será, pues, aporte propio. ¿Qué empresa tiene más deuda? ¿La A o la B? ¿Quién me responde? Me preguntan qué significa CCE, ciclo de conversión de efectivo. ¿Ya? La respuesta es. ¿Qué empresa, señores, tiene mayor nivel de deuda? ¿La empresa A o la empresa B? Acá tengo una respuesta en el chat. Me dicen la B. Efectivamente, la B tiene un mayor nivel de deuda, ¿no? Bien, aquí nos detenemos un poco porque vamos a responder a una pregunta bien existencial en esta parte, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de deuda adecuado? Cuando hago esta pregunta, la mayoría de la respuesta es 50-50, ¿no? Para lograr el equilibrio, es decir, 50% de deuda, 50% de aporte propio. Esa es una respuesta salomónica, ¿no? Para hacer feliz a todos. Existe otra respuesta que dicen, bueno, y esta respuesta la cita la literatura, dice que el nivel de deuda tiene que ser menor a 50%. ¿Por qué? Porque si la deuda supera el 50%, estamos hablando de que la empresa está perdiendo autonomía. Es decir, la empresa no es mía, ¿no? ¿De quién es? Del banco. Si la deuda es del 60%, en este caso, quiere decir que la deuda ya, la empresa ya no es mía, le pertenece al banco. Estoy perdiendo autonomía. Y si usted pierde autonomía, usted no puede hacer lo que usted quiera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner un ejemplo. Y esto ocurre a nivel empresarial y esto ocurre a nivel país. Les explico quizás a nivel país primero, a nivel macro. Cuando yo como país estoy muy endeudado y quiero que algún organismo internacional me preste dinero, el organismo internacional me va a prestar dinero. Claro que sí, pero me va a poner condiciones. Yo no puedo hacer no puedo hacer lo que me da la gana con mi país, porque si me endeudo desde el punto de vista externo,
ese endeudamiento viene con condición y es normal, tiene que ser así. Si esta persona me está prestando dinero, me tiene que dar una receta para asegurarse que yo como país le pague. Lo mismo ocurre a nivel empresarial. Si usted está muy endeudado y el banco le da dinero, seguramente el banco le va a decir, ¿sabes qué? Barre esta parte de tu casa, está sucia. Quita este activo. Despedir este personal, baja tus costos. Entonces el banco me va a dar una receta, unas condiciones que yo debo cumplir para asegurarse que pueda pagarme. Y a nivel personal, por ejemplo, lo digo en forma de chiste, quizás Fernanda no me conoce, aún me hemos visto por Zoom, pero le caí bien y yo la busco a Fernanda présteme dinero, Fernanda me presta dinero. Antes a Fernanda no le interesaba qué hacía yo con mi vida, pero ahora como le debo a Fernanda va a estar pendiente de qué hago, qué salgo, qué me compro, si cambio de hogar. Me va a estar llamando, y Juan, ¿qué estás haciendo? Pero no por amistad, sino porque yo le debo, es que ella quiere tenerme dentro del radar, ¿no es cierto? Entonces, cuando la literatura plantea niveles de deuda menor al 50%, lo plantea por ese lado, por la pérdida de autonomía. ¿Me expliqué, señores? Sí. Genial. Ahora, vámonos al campo técnico-financiero. Desde el punto de vista técnico-financiero, desde el punto de vista de la teoría genérica propuesta por Modigliani y Miller desde 1950 en adelante, ¿no? Estos señores hablaron de cuál es el financiamiento óptimo. Si bien ellos no desarrollaron una fórmula, pero me dieron unos tics. Dice, debes tener el nivel de deuda que no afecta a tus operaciones, me dijeron. Es decir, cuando la deuda afecta a tus operaciones, cuando llegas a fin de mes y no te alcanza para pagar sueldo y salario, para pagar alquileres, y tienes que decidir, ¿a quién le pago? O pago al banco o pago a mis trabajadores. Generalmente la empresa paga primero al banco. En consecuencia, ya la deuda está afectando mis operaciones. Desde el momento de que afecta mis operaciones, se dice que la deuda está destruyendo valor, está fregando mi maquinita que se llama negocio. Mala deuda. Entonces, traducido eso en un lenguaje cristiano, quiere decir, debe tener la empresa la deuda que puede pagar. Entonces, mi nivel de deuda va de la mano de mi capacidad de pago. Es decir, yo como empresa, yo como empresa no tengo que esperar que el banco me diga cuál tiene que ser mi deuda. Yo como empresa tengo que establecer cuál es mi capacidad de pago. Si mi negocio genera 1, después de pagar todas mis operaciones, mi negocio genera 1 peso, yo no voy a tener una cuota de 1 peso. Sería muy riesgoso. Si mi negocio genera 4, pues me endeudo mi cuota que sea 2. Porque siempre mi negocio tiene que generar mucho más que la cuota. ¿Por qué? Porque yo empresa tengo que pensar que no todo en la vida es hermoso. Va a haber escenarios de incertidumbre. Y si mi venta baja, ¿aún puedo pagar mis cuotas? Entonces la pregunta que debo hacerme como empresa es esa. Tengo que hacer en mi análisis de riesgo. Tengo que establecer mi venta. ¿Hasta dónde podrían bajar? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Entonces, la empresa debe tener el nivel de deuda que pueda pagar previo análisis de riesgo. Si tengo una deuda del 60%, como la empresa ve, pero la puedo pagar y he hecho un análisis de riesgo sobre aquello, vamos, buena deuda, prosigue. Ahora, algo importante, tengo que ver si es una buena deuda o una mala deuda, ¿no? Es también otro tema. Buena deuda, mala deuda. Bueno, eso lo vamos a ver con el índice de cobertura de interés. El índice de cobertura de interés es el cociente entre la utilidad operativa y los intereses. Por ejemplo, si este numerito me da 4, se sobreentiende que debajo de 4 está 1. ¿Y cómo podría interpretar este número?
Este número me está diciendo que la empresa, el negocio, puede pagar con la utilidad operativa 4 veces los intereses. Es decir, que mi negocio me permite pagar 4 veces mis intereses. Entonces, ¿qué me dice la lógica? Mientras más elevado sea, pues mejor, ¿no es cierto? Señores, ¿están de acuerdo? Tengo acá preguntas en el chat. A ver. Me preguntan, ¿y qué pasa si no tiene ningún pasivo en el balance? Gracias, Roxana. Si no tiene pasivo en el balance, quiere decir que la empresa es totalmente financiada con aporte propio. ¿Sí? Totalmente financiada con aporte propio. Lo cual, desde el punto de vista financiero, no es óptimo, porque la deuda bancaria tiene beneficios tributarios. Bien, pero en este punto, yo quería resaltar algo. ¿Cómo sé que es buena deuda o mala deuda? Atiendan. Si, por ejemplo, tenemos 2018. Eh, 2018. Y acá tenemos 2020. Si teníamos un nivel de deuda de 50%, un índice de deuda, y aumentamos a 60, entonces, ¿cómo sé si esa es buena deuda o mala deuda? Entonces, la buena deuda es aquella deuda que se paga sola, si quieren verlo así, más fácil, se paga sola. ¿Qué quiere decir se paga sola? La buena deuda es la deuda que todos los meses me mete dinero al bolsillo y no me lo saca. Ejemplo, buena deuda a nivel personal. Me compro un auto y lo pongo a trabajar en Uber. Ese auto me genera ingresos y con esos ingresos pago la cuota y me sobra dinero para vivir. Buena deuda. Mala deuda, me compro un auto para mi uso personal a crédito, entonces todos los meses ese auto me va a sacar dinero en lugar de meterme dinero. A nivel empresarial, mala deuda. Mala deuda es deuda para gasto. Es decir, me presto dinero del banco para publicidad, me presto dinero del banco para cubrir sueldos y salarios. O por último, me presto dinero del banco para hacer una fiesta de fin de año en mi empresa. Fíjense ustedes, mala deuda. Buena deuda es una deuda que se aplica a inversión. Me endeudo del banco, compro un activo, ese activo hace que se incrementen mis ventas y en consecuencia se incrementa mi utilidad. La buena deuda es una deuda destinada a inversión. Entonces, una buena deuda tiene que cumplir la siguiente lógica. Si aumenta mi deuda, ¿usted qué tiene que ver? Usted lo que tendría que ver es qué pasa con su índice de cobertura de interés. Si su índice de cobertura de interés antes era 2 y ahora es 4, puedo concluir que es una buena deuda. ¿Por qué? Porque me estoy endeudando más, pero estoy mejorando mi cobertura. Es decir, que la deuda se aplicó a inversión y ha dado resultados. Pero sería una mala deuda si usted ve que se endeuda más, pero su cobertura baja. ¿Cómo es? Me he endeudado, pero mi cobertura ha bajado. ¿Y por qué se ha dado eso? Porque se ha endeudado usted para gasto. En consecuencia, sus ventas no han aumentado, pero tiene una menor cobertura de interés. Ese es el análisis de la buena deuda y la mala deuda, ¿no? Finalmente, terminando la parte teórica, vamos a ver los indicadores de rentabilidad.
Los indicadores de rentabilidad, como acá lo dice, mide la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades. Es decir, la empresa genera o no genera utilidad. Si la empresa genera una utilidad de 1 peso, una utilidad neta de 1 peso, la empresa pues genera utilidad. Pero que esa utilidad no me haga feliz ya es otra cosa diferente. Otra cosa son mis expectativas. Por eso acá lo dice muy bien. Es mide la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades. Si genera utilidad, decimos que es rentable la empresa. Ahora, el ROE es uno de los indicadores de rentabilidad que me indica en el numerador me coloca la utilidad neta. En el denominador el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Pues el patrimonio es la inversión de los socios. Es la inversión de los socios. Es el dinero que ponen los socios. Si, por ejemplo, tenemos un ROE del 2%, quiere decir que por cada peso que el dueño aportó, sobre ese peso, él gana el 2%. Si tenemos un ROE del 15%, quiere decir que por cada peso que el dueño aportó, sobre ese peso gana un 15%. Entonces, el dueño va a buscar siempre incrementar su rentabilidad lo más que pueda. Ahora, hay una pregunta fundamental aquí. ¿Y la rentabilidad de una empresa de dónde viene? ¿De dónde proviene el ROE de una empresa? Es decir, este ROE, 2 o 15, ¿de dónde proviene? Y la respuesta a esa pregunta la da el análisis Dupont. El análisis Dupont responde a una pregunta crucial en finanzas. ¿De dónde viene la rentabilidad? Y la rentabilidad puede venir por la eficiencia, es decir, la rotación del activo, como les explicaba antes. Es decir, mientras más eficientes seamos, vamos a ser más rentables. O sea, la rentabilidad depende de la eficiencia en el manejo de los activos. Pero también la rentabilidad depende del margen neto. Una empresa, mientras más margen tenga, ¿qué significa margen neto? ¿Qué significa margen neto? Primero explicaré eso. Es qué parte de la torta queda para el dueño. Ese es el margen neto. Por ejemplo, si la empresa tiene un margen neto del 10%, quiere decir que la empresa, después que pagó su costo de venta, después que pagó su gasto operativo, después que pagó sus intereses, después que pagó al Estado lo que le toca, ¿cuánto le queda para el dueño de esa torta? 10%. Entonces, mientras esa torta sea más grande, la parte que le toca al dueño va a ser mejor, ¿no, chicos? Ese pedacito. Siempre buscamos que sea lo más grande posible. Pero en este caso, tengo que acá diferenciar lo siguiente. Hay negocios que tienen buen margen. Y cito este ejemplo, la venta de casas, por ejemplo. Existen personas que se dedican a comprar y vender casas. Le hacen unos arreglos, tienen buen margen porque pagan, invierten en la casa y el retorno es mayor. Es decir, el pedazo de la torta es grande, lo que le toca a ellos. Buen margen. ¿Cuándo se genera buen margen? Cuando el precio está muy por encima del costo. Buen margen. Pero si vemos nosotros, por ejemplo, si me dedico a vender pan básico, mi margen es pequeño. Mi margen en la venta de panes básicos es pequeño. No hablo de torta, ¿no? Es pequeño. Entonces, mientras más margen tenga en mi negocio, es mejor. Por ejemplo, los negocios que están afuera de la universidad pública son negocios con bajo margen, porque el precio es pequeño y se acerca al costo. Pero si usted va y se toma un cafecito en Starbucks o va a un restaurante de Ventura Mall, esos son negocios que tienen un alto margen.
son negocios que tienen un alto margen. ¿Por qué un alto margen? Porque el precio es elevado y el costo es bajo. Son negocios de margen. Entonces tengo que ver si mi negocio es un negocio de margen o no. Pero todo va de la mano. A ver, si mi negocio tiene bajo margen, ¿dónde yo espero ganar? En la rotación, en generar hartas ventas. Entonces, un negocio fuera de la universidad pública, ellos están apostando a volumen. El plato cuesta 12 bolivianos, bien servido. Entonces, ellos tienen bajo margen, pero tienen mucha rotación. Entonces, ¿dónde está mi rentabilidad? Por la rotación. Un restaurante de Ventura Amor, quizás no esté lleno, baja rotación, pero tiene un buen margen. Entonces, la rentabilidad ahí viene por el margen. Entonces, si nosotros logramos tener una buena rotación y un buen margen, pucha, es excelente, eso es para cualquier tipo de empresa. Pero el ROE no solamente depende de eso, depende de la deuda. El activo total sobre patrimonio es un indicador que se llama multiplicador del apalancamiento. Este numerito, si fuera 1, sería lo que su colega me preguntó en el chat. Si es 1, quiere decir que la empresa no tiene deuda. Si este numerito me da 1, la empresa no tiene deuda. Si este numerito es 2, quiere decir que estamos 50-50. 50% de deuda, 50% de aporte propio. Si este numerito es 4, quiere decir que 75% de deuda, 25% de aporte propio. Entonces, mientras mayor sea la deuda, entonces eso va a contribuir a la rentabilidad. O sea, mayor deuda, mayor rentabilidad. Una empresa que no tenga deuda tiene un multiplicador de apalancamiento de 1, lo que le explicaba a su colega. Es decir, no está aprovechando la buena deuda. Ojo, estoy hablando de buena deuda. Deuda para inversión. ¿Para qué me sirve esto? A ver, si ustedes recuerdan, ¿será que puedo hacer esto? Miren, SAS, 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 SAS. ¿Qué me quedaría? Utilidad neta sobre patrimonio. Y eso es ROE, ¿no, chicos? Entonces, este análisis Dupont me indica de dónde viene la rentabilidad, de dónde viene tu rentabilidad y para qué me sirve. Miren ustedes, ¿para qué me sirve? Si, por ejemplo, tengo dos empresas diferentes, tengo acá el ROE de una empresa A, ¿sí?, que tenga una rotación de 2, un margen de 2% y un multiplicador de 2. ¿Cuánto sería su ROE? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8%, ¿no? Sería su ROE. Pero tengo un ROE de una empresa B que acá en rotación es 1, margen 2, llega a 4. Si multiplicamos, acá hago una corrección, esto es sin porcentaje. Bien. Acá y acá sería también 8, ¿no, señores? ¿Qué empresa es más rentable? Ojo, ¿no? Lo que estoy haciendo es multiplicar, ¿no? Por si acaso. ¿Qué empresa, señores, es más rentable? ¿La A o la empresa B? ¿O ambas tienen igual rentabilidad? Licenciado, la empresa A. ¿Ya? La B. Miren ustedes que aquí ya no entramos en conflicto, porque uno podría pensar, si nos vamos al número final, ambas son rentables, tienen la misma rentabilidad. Ahora, pero si le pregunto,
¿Qué empresa tiene una rentabilidad más saludable? ¿La A o la B? La rentabilidad de la empresa A depende mucho de la rotación, o sea, es muy eficiente, ¿no? La empresa B es menos eficiente que la A, pero más endeudada. Entonces, la rentabilidad de A es más saludable que la rentabilidad de B, porque la rentabilidad proviene de tu eficiencia. En cambio, la rentabilidad de B depende del apalancamiento, de la deuda, más que de la eficiencia. ¿Se entiende el mensaje, señores, del análisis Dupont? Sí, licenciado. Perfecto. Otro ejemplo porque esto es importante, ¿no? Y con eso termino de aburrirlos con la teoría, ¿no? Bien. Lo digo. Si ustedes son gerentes, por ejemplo, de una empresa, y su analista financiero se la quiere charlar, ¿no? Y le dice, ok, vamos a ver la gestión número 1, y acá el ROE de la última gestión. Y él nos dice, ok, acá tenemos una rotación de 2, un margen de 5%, y acá un multiplicador de 2. ¿Cuánto es mi rentabilidad? 2 por 5, 10. 20, ¿no, señores? Y te dice que la rotación es 2, 5, y acá el apalancamiento es 4. Estoy exagerando. 40%. Entonces, el analista viene y le muestra a usted solamente ROE. Y quiere un aumento de sueldo, ¿no? Mire, señor, su dinero, su peso que usted coloca, ganaba 20% en el periodo 1. En el periodo 2, yo he hecho que se duplique. Deme un aumento de sueldo. Pero usted, como es un analista financiero y sabe Dupont, no, a ver, no, me voy a votarles. ¿Por qué? ¿Y por qué me va a votar? Le apuntaré. ¿No me has mejorado la eficiencia? O sea, ¿no has hecho que yo sea más eficiente que antes? No has sido eficiente en costo, ¿no? Porque para que mejores tu margen, tienes que bajar costo, bajar gasto. No has sido eficiente. No me ha mejorado el margen. Sin embargo, te has apalancado más, o sea, has endeudado más mi empresa. En consecuencia, ¿me estamos dando un buen número? Sí. Pero las acciones que has hecho para llegar a ese número están comprometiendo mi futuro. ¿Se entiende, señores, la importancia del Dupont? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Perfecto. Genial. Ahora voy a entrar a la parte de práctica. A la parte práctica. Perfecto. Ya estamos reanudando la grabación. Perfecto. Miren, este es un Excel que he preparado para ustedes, donde tenemos todas las razones que les expliqué en la teoría. Primero tenemos, por ejemplo, la razón de liquidez. Cada pestaña dice liquidez, deuda, eficiencia y rentabilidad. Tengo liquidez, tengo deuda, eficiencia y rentabilidad. ¿Cómo ustedes la utilizan? Fácil, ¿no? Esta información ustedes la extraen del balance, del activo corriente, disponibilidad, inventario y pasivo corriente, y la colocan en esta tablita. ¿Listo? En este caso, yo la estoy extrayendo de datos. En datos tengo 3 empresas. Tengo la empresa Toyosa, tengo la empresa Otero Tajivos y tengo el Ingenio Guavirá. Entonces, estos datos yo los he extraído de la empresa Toyosa. ¿Listo? Lo colocamos aquí
Y automáticamente aquí lo que se hace son las operaciones. Doy doble clic y fíjense que el activo corriente, perdón, que la liquidez corriente es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Si usted se olvidó de la fórmula, aquí le he colocado un apunte donde indica que la liquidez corriente, cómo se obtuvo la prueba ácida, cómo se obtuvo la liquidez inmediata. Ahora, y estos gráficos para una mejor visualización, acá tenemos los grafiquitos de los tres indicadores. Ahora bien, Toyosa es líquida. Sí, vean el último periodo. Liquidez corriente 1,31, es decir, puede pagar sus obligaciones de corto plazo sin problemas. Miren, su liquidez ácida es cercana a 1. Es decir, tiene bajo riesgo de cumplimiento, ¿no, chicos? Su liquidez, Sí, licenciado. perfecto. Su liquidez inmediata bajó, caramba, bajó. ¿Y por qué bajó, chicos? En el 2020 su liquidez inmediata. ¿Qué pasó en el 2020? Pasó la pandemia, ¿no, señores? ¿Se acuerdan que vimos en la anterior sesión que los ingresos de Toyosa bajaron, ¿no es cierto? Y si bajaron los ingresos, igual tengo que pagar, pues, sueldos y salarios, tengo que pagar servicios básicos. En consecuencia, no hemos comido la caja, pues, ¿no ven? Y acá lo vemos. Vean que su liquidez inmediata bajó. Ahora, escúcheme lo que estoy diciendo. Cuando usted explica el por qué bajó este indicador, usted está haciendo un análisis. ¿Sí? Usted está analizando. Ahora, si queremos hacer un análisis, ¿cuál es el consejo que yo le doy a todos ustedes? Sean como niños. Sean como niños. Un niño nunca está conforme con la primera respuesta que usted le da. Jamás. Él pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver, voy a hacer un ejemplo con ustedes de cómo sería un análisis de niño. Yo diría, wow, miren chicos, la liquidez corriente de 1,24 aumentó a 1,31. Uno diría, genial, está bien la empresa, pero ¿cómo puede ser esto si la venta de Toyota bajaron, chicos? ¿Cómo ustedes explican que tengo una mejor liquidez corriente? ¿No les parece raro? Entonces, ahí viene el primer por qué. ¿Por qué? Y uno se cuestiona y piensa, ¿y por qué? Entonces uno va y analiza ya el detalle. A ver qué está pasando, me voy a sus estados financieros. Y fíjense ustedes que las ventas de Toyota decrecieron un 33%. Pero, ¿y qué pasó con el activo corriente? El activo corriente decreció un 8%. ¿Y qué pasó con su pasivo? Su pasivo corriente bajó un 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien sus activos corrientes bajaron, sus pasivos corrientes bajaron aún más. ¿Y por qué bajaron su pasivo corriente? Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué bajaron su pasivo corriente tanto? Y la respuesta es, y siguen ustedes analizando como financieros. Miren ustedes, el inventario bajó harto. Si el inventario baja, ¿y por qué bajó el inventario? Ay, pucha. Porque los fabricantes, pues, también pararon sus fábricas, ¿no ves? Los fabricantes no producían autos. Y como yo empresa, el fabricante no tenía autos para darme, y yo tampoco quería comprarle porque tampoco lo iba a vender. Entonces eso hace que su inventario sea menor. Y si su inventario es menor, eso hace que sus obligaciones con sus proveedores también bajen, miren.
Miren aquí qué pasó con sus obligaciones con los proveedores. ¿Dónde está Yolanda? Ujú. Vean, sus obligaciones bajaron de 123 a 47 millones. Bajaron pasivos. Y se pregunta, pero profesor, para que baje tu pasivo es que tienes que pagar, ¿no es cierto? Para que baje tu deuda tienes que pagar. Totalmente lógico. Y obviamente que pagamos porque, miren, mi efectivo bajó de 40 millones a 21 millones. Entonces, recapitulando, ¿qué podríamos decir? Estoy haciendo un análisis. Escuchen bien esto. El análisis tiene que ser como un cuento. La liquidez corriente Toyosa es una empresa líquida. Esa es la conclusión. La liquidez corriente en el 2020 con relación a 2019 mejoró debido a las acciones tomadas por la empresa. Debido a la disminución de ingresos, se debió fundamentalmente a la pandemia. El proveedor, el fabricante cerró fábricas, disminuyó su volumen de producción, por lo tanto, mis inversiones en inventario eran menores. Las obligaciones que tenía pendiente las cancelé con efectivo y eso provocó que mi pasivo corriente disminuya. En consecuencia, mejoró mi posición de liquidez. Pero sin embargo, mi liquidez inmediata disminuyó porque esas obligaciones las cancelé con efectivo. Y es por eso que en efectivo mi liquidez inmediata bajó de 4,15 a 2,54. Y podemos hacer más, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seríamos más finos, más precisos. Entonces aquí el mensaje central que les doy es que mientras usted se pregunte ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Va encontrando más respuestas, más respuestas, más respuestas. Y cuando usted responde al por qué un número subió o bajó, usted está haciendo un análisis. Esa es la clave del análisis. Veamos cómo está la deuda. En la deuda, igual acá tenemos las cuentas principales. Acá usted tiene las fórmulas. Lo que usted tiene que hacer simplemente es reemplazar los datos. Y va a tener estos indicadores calculados y estos gráficos. ¿Qué podemos ver? Toyosa tiene un nivel de deuda del 62%. Su nivel de deuda ha bajado. Ha bajado. ¿Por qué? Porque ha pagado. ¿Cómo anda en su cobertura? En la cobertura estamos un poquito mal. Es decir que Toyosa, con la utilidad operativa, no podría pagar sus intereses. Porque su cobertura es menor a 1, chicos. Es decir que Toyosa, con la utilidad operativa, no puede pagar sus intereses. Eso es un mal indicador. O sea, que mi negocio no me alcanza para pagar los intereses. Pero Toyosa tiene utilidades. Aquí pasa algo raro, ¿no ves? Más adelante vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto me está indicando que con la utilidad operativa no le alcanzaría para pagar sus intereses. Un indicador que no les expliqué, pero ahora lo voy a hacer, se llama el índice de calidad de deuda. El índice de calidad de deuda, señores, acá está la fórmula, es pasivo corriente sobre pasivo total. Acá les explico, tengo un mensaje en el chat ahorita. Genial, gracias, colega Samuel. Bien, acá hago una explicación sencilla. Índice de calidad de deuda. De mi deuda total, ¿cuánto se concentra en el corto plazo? Es decir, de mi deuda total, ¿cuánto se encuentra en el corto plazo? Vean que en el tema de Toyosa, en el 2020,
el 82% de su deuda, de su pasivo, se encuentra en el corto plazo. Bueno, malo, analicemos un poquito. Si la mayor parte de su deuda se encuentra en el corto plazo, ¿eso será bueno para la liquidez o no? ¿Qué dicen ustedes? Señores. Si la mayor parte de su deuda usted la tiene que pagar en el corto plazo, ¿es bueno o malo para la liquidez? Me pueden responder en el chat. A ver, lo estoy mirando ahora mismo. ¿Qué me dicen? Recuerden ustedes que la liquidez corriente es activo corriente sobre pasivo corriente, ¿no? Si usted tiene mucha deuda en el corto plazo, quiere decir que tiene mucho pasivo corriente. Y si tiene mucho pasivo corriente, obviamente afecta a la liquidez corriente. Entonces, tener mucha deuda en el corto plazo es mucha presión para la liquidez corriente. Punto número 1. Entonces, en esta pandemia, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Las empresas que tenían mucha deuda en el corto plazo estaban presionando mucho la liquidez. Tenían problemas de liquidez. Entonces, lo que están haciendo es, si antes tenían un plazo de 2 años, ahora han negociado plazo a 4 años. Es decir, cuando usted extiende el plazo del crédito, ¿qué es lo que está haciendo desde el punto de vista financiero? Cuando usted extiende el plazo del crédito, lo que usted está haciendo es la parte del pasivo corriente se está haciendo más pequeña. Es decir, que está mandando deuda de corto a largo plazo. A eso se llama reestructuración financiera. ¿Por qué las empresas están haciendo eso después de la pandemia? Para respirar, para que su liquidez corriente mejore y pueda cubrir sus compromisos de una mejor manera. Es la parte buena. La parte mala es que como va a tener más plazo, usted va a terminar pagando más intereses. Entonces, la pregunta, ¿y qué es bueno y qué es malo para mi empresa? Pues va a depender del momento. Pues no, si usted está en un buen momento, quizás no sea tan malo esto, pero si está en un momento de pandemia o un momento de problemas económicos, es preferible mandar deuda de corto a largo para tener buenos niveles de liquidez y poder hacer que esa bicicleta se pueda mover. Genial. Ahora bien, hasta aquí hemos visto el tema de la deuda. Ahora vamos a ver el tema de la rentabilidad. Genial, vamos a ver el tema de la rentabilidad. Igual, les tengo preparada una plantilla. Antes de rentabilidad, vamos a dar un paseo por la eficiencia. Aquí tenemos los indicadores que les presenté en la diapositiva. De igual manera, las fórmulas. Y lo que tienen que hacer ustedes es simplemente reemplazar los datos. Y sentarse y analizar. Por ejemplo, ¿qué cosa usted tiene que ver? Bien, veamos. Aquí, ahí. A ver, veamos, chicos. La eficiencia de Toyosa bajó. Porque su rotación bajó de activos. ¿Podemos decir Toyosa es mala? No, no. La rotación ha bajado porque ha bajado las ventas. Y las ventas han bajado por un factor externo, no interno. Porque recuerden ustedes que los 2 últimos años de Toyosa tenían un comportamiento creciente en los ingresos. O sea, pese a que la economía boliviana estaba creciendo a tasas bajas, aún así, Toyosa los 2 últimos años antes de la pandemia estaba bien, en el 2018 y 2019. Y eso se evidencia, mire, porque en el 2018, jóvenes, señores, en el 2018 y 2019, la eficiencia estaba ok. Bajó en el 2020, pero ha sido por un tema externo. Eso podemos decir en tema de la eficiencia.
Otro tema importante en finanzas, vean ustedes que el periodo promedio de cobro aumentó. Antes nos pagaban cada 70 días en promedio, ahora cada 115. Pues esto es algo que tendría que pasar. Claro que sí, pues si yo doy vehículo a crédito, lo normal sería pues que no me paguen puntualmente. Pues ¿quién va a estar pensando en pagar la cuota del vehículo cuando tiene un familiar en terapia intensiva? ¿Quién va a tener pensado cuando usted queda desempleado? Empresario, usted tiene su crédito vehicular y no está vendiendo. Entonces, es lógico pensar que el periodo promedio de cobro aumente. ¿Por qué? Porque la gente ya está demorando más en pagar. Claro que sí. Ahora, eso es preocupante porque vean que yo debo pagar, yo pago cada 34 días y me pagan a mí cada 115. Ese es un problema. Porque lo lógico me dice que yo para pagar primero debo cobrar. Pero acá me pagan cada 115, eso es lo que está saliendo en el análisis, y yo estoy pagando cada 34. Entonces, ¿eso a qué me afecta? A mi caja. Afecta a mi caja, afecta a mi efectivo. Cuando esto ocurre, me estoy comiendo el efectivo de la empresa. Y veamos cómo está en el tema del inventario. A ver, cómo está el tema del inventario. Relativa estabilidad, efectivamente cayeron mis ventas, pero también cayó mi inventario porque el fabricante disminuyó su producción y además, para mí bien que eso hubiera ocurrido porque imagínense que yo tengo un contrato con el proveedor de comprarle cierta cantidad de vehículos y si no lo voy a vender, tener mucho inventario, pues no es negocio, es una inversión. Aparte que afecta a mi liquidez, voy a demorar mucho en recuperarla porque, luego repito. Y además con los vehículos hay que tener mucho cuidado porque rápidamente pierden valor, ¿no? Si no es del año, es decir, los vehículos que salgan de este periodo se tienen que vender lo más rápido posible porque en la medida que pase el tiempo, ya no deja de ser vehículo del año, ¿no? Entonces, en el tema de inventario estamos bien, nomás. Tenemos, bueno, entonces en conclusiones generales, aquí vemos que la rotación de activos bajó, pero fue un factor externo. La empresa ha mostrado históricamente eficiencia en el manejo de sus activos. Sus cuentas por cobrar se han deteriorado también por un factor externo. Las personas no tienen dinero para pagar. Sí estoy pagando a mis proveedores, o sea, el volumen de deuda con mis proveedores ha bajado, porque el volumen de actividad también bajó. Es decir, si requiero menos inventario, también debo tener menos en obligaciones. El periodo promedio de inventario se mantiene dentro del tema de la normalidad, bajó mi volumen de ventas, pero también bajé mi volumen de inventarios. Eso en cuanto al tema de los inventarios, en cuanto al análisis que podemos hacer. Perfecto. Ahora, yendo al tema de la rentabilidad, nuevamente, usted en su plantilla, esto es lo que tiene que cambiar. Usted coloca los datos de la empresa que usted quiere analizar y automáticamente tenemos los indicadores ya calculados. Los indicadores ya calculados. Y aquí tengo la fórmula. Margen bruto, margen operativo, margen neto, rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre el patrimonio. Hablemos un poquito del margen bruto. ¿Qué significa el margen bruto? ¿Qué significa este 27,96%? El margen bruto es lo que le queda a la empresa después que pagó su costo de venta. Es decir, después que pagué mi costo de venta, ¿con cuánto me quedo? Eso es el margen bruto. O sea, una vez que cubrí mi costo, en este caso nos quedamos con un 27,96%. El margen operativo es con cuánto me quedo después de haber pagado mi costo de venta y mi gasto operativo. Es decir, que después de haber cubierto mi costo de venta y mi gasto operativo, Toyosa en la gestión 2020 tiene un margen operativo del 7,68%, pero tiene un margen neto negativo.
de menos 1,20%. Un margen neto negativo. ¿Qué implica? Implica que la empresa no generó el volumen de ventas suficiente para cubrir costo, gasto, intereses e impuestos. Es decir, que el dueño no ganó, sino perdió en la gestión 2020. Pero en la gestión 2019, vean que tiene un margen neto del 1,14%. ¿Qué significa un margen neto de 1,40%? Quiere decir que en la gestión 2019, después de pagar costo de venta, después de pagar gasto operativo, después de pagar intereses, después de pagarle al Estado, de esa torta, del 100% de la torta, para el dueño le quedó 1,14%. Y si vemos las gestiones anteriores, ¿sí? En el 2018 era 1%. Recuerdan ustedes que la empresa mejoró sus ventas en el 2018, en el 2019 con respecto al 2018 se incrementaron las ventas, pero sin embargo las ventas cayeron de manera estrepitosa en el 2020. Eso obviamente afectó terriblemente al margen neto de la empresa y en consecuencia, pues si tienes margen negativo, y no se olviden que la rentabilidad es la capacidad de la empresa para generar utilidad. Si no generas utilidad, tu rentabilidad viene a ser negativa, es decir, estamos ante una empresa no rentable, no por las decisiones que malas hubiera tomado en el pasado, sino por el entorno desfavorable que tiene. En general, ¿qué podemos decir de Toyosa? Pese a la liquidez, pese al entorno desfavorable, estamos ante una empresa líquida, tiene un elevado nivel de deuda, una cobertura de interés preocupante, porque es menor a 1. En el tema de la eficiencia, en la historia, esta empresa mostraba eficiencia en el manejo de sus activos. Esa eficiencia se ha visto deteriorada en la gestión 2020, pero más que todo eso se debe a factores externos. Preocupa el tema del calce operativo, es decir, que debe remediar, regularizar sus cuentas por cobrar, porque primero debe cobrar para luego poder pagar. En el tema de la rentabilidad, es una empresa no rentable, pero se debe o se encuentra explicado por la coyuntura que no solamente pasó sus rubros, sino muchos rubros en Bolivia y en el mundo por el efecto brutal de la pandemia, ¿no? Entonces espero que esta plantilla les pueda servir de ayuda en sus quehaceres académicos y o laborales. Genial. Dejo de compartir la pantalla. Y no, antes de, bueno, tenemos tiempo aún para hacer algunos cálculos. Pero quiero dejar este espacio de tiempo más que hacer los cálculos, que fíjense ustedes que la idea era que trabajemos en la sesión, pero se nos fue el tiempo. Pero sin embargo, ¿usted qué puede hacer? Por ejemplo, así rápidamente, a modo de demostración, si quisiéramos ver la liquidez veamos la liquidez de manera rápida del Hotel Los Tajivos, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Me voy a liquidez y lo que tiene que hacer usted es colocar el activo corriente del Hotel Los Tajivos. Coloco igual, me voy a datos, coloco el activo corriente del Hotel Los Tajivos. Estamos aquí, Hotel Los Tajivos, y coloco el activo corriente. Doy un enter y eso lo arrastro.
hasta 2020. La disponibilidad, lo propio, coloco igual, me voy a datos, selecciono la disponibilidad, doy un enter y esto lo arrastro. El inventario, lo propio, datos, inventario, enter y lo replico. Pasivo corriente, igual, se va usted a datos y colocamos aquí el pasivo corriente, enter y lo replico. ¿Y qué tenemos? Esto responde a la pregunta que le dije anteriormente, ¿no? Fíjense que el Hotel Otajibo tenía problema de liquidez desde el 2015. O sea, con su activo corriente no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. ¿Sí? En el tema de su liquidez inmediata, ¿alguien recuerda por qué su liquidez inmediata mejoró en el 2017 y el 2018? ¿Por qué su liquidez inmediata mejora, siendo que el Hotel Otajibo tiene un comportamiento de su venta decreciente? ¿Por qué la liquidez inmediata ha mejorado significativamente en el 2017 y el 2018? Si ustedes recuerdan, eso era por la deuda, ¿no, señores? Sí, licenciado, por esa misma razón. Genial, perfecto. Y de igual manera, así como pueden ver, es una empresa que tiene serios problemas, pero todos roguemos que le vaya bien, que tome nuevas acciones, nuevas políticas y mejore pues su situación de liquidez. Porque si esto ocurre, ¿quién es el que pone dinero para que el negocio funcione? El dueño. Pero el dueño no todo el tiempo va a hacer esto, va a llegar un momento donde va a decir, bueno, ya no quiero, vendo la empresa, me salgo. Esperemos que eso no ocurra. Y esta es la manera de cómo pueden ocupar la plantilla, señores. Para ir cerrando el curso, espero que, aunque lo hemos visto rápido, igual está grabado, le voy a pasar después la grabación. Espero que lo vean, tienen los Excel ustedes. Sería interesante que practiquen con otras empresas. Y agradecido por estar presente, ¿no? Agradecido acá al colega Samuel, a la licenciada Roxana por el apoyo. Y seguramente ella se va a poner en contacto con ustedes en el tema de los certificados, ¿no? ¿Alguna consulta, duda que tengan antes de despedirnos? ¿O está todo ok? Licenciado, buenas noches, buenas tardes. Escandón, saluda. Placer para mí. Hoy día estuve medio horario de trabajo para mí, la verdad. Pero bueno, hice lo posible para poder estar presente. Licenciado, ¿cuándo hacemos otra clasecita más? Puede ser, por ejemplo, para mejorar los ajustes. Y yo sé que usted es un crack en ese tema, ¿no? O también algo más referido a todo esto en temas de finanzas, usted sabe que es bien amplio, ¿no? Definitivamente, Escandón, esto es un taller bien corto. La idea de hacer un resumen fundamental de lo que es análisis financiero, pero posteriormente vamos a retomar nuevamente nuestros cursos de capacitación de manera más frecuente, profundizando este tema y otros más, ¿no? Gracias por su intervención. Ya, licenciado, muchas gracias. Estaré pendiente en el grupo. Ya, abrazo. Hasta luego. Felicidades para todos. Gracias, Escandón. Profesor Juan, buenas tardes. ¿Cómo está, estimado colega Samuel? En realidad, en primer lugar, agradecerle a usted por el taller que ha sido muy, muy positivo. Y bueno, no sé si estará en su posibilidad de programar un taller sobre flujo de efectivo, porque ya que hay estudiantes que muchos requieren de eso, de acuerdo a su tiempo sería, y por favor, si al grupo que ha formado, que se mantengan, de repente cualquier estudiante va a necesitar ingresar y eso le pediría, de acuerdo a su tiempo. Y muchas gracias por su excelente
explicación, profesor. Muchas gracias, estimado colega. Sí, vamos a nuevamente retomar las temáticas y las capacitaciones que es con la intención de fortalecer el área financiera, que es muy importante en cualquier empresa. Gracias, estimado colega. Bueno, pues, agradecer nuevamente a todos. Un placer servirlos y quedémonos en el grupo para cualquier duda, consulta, y yo encantado de poder ayudarles. Un abrazo a todos. Gracias por estar presentes. Se cuidan. Hasta luego, Muchas ingeniero. gracias. Gracias por su Ingeniero. enseñanza. Gracias, Hasta ingeniero. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Moisés.